Entonces, partimos de esta idea que es una frase más o menos común en términos de economía, y es esta idea que no hay lonche gratis, ¿no? Alguien lo paga, ¿no? Entonces, claro, la forma habitual como uno paga un producto o un servicio es directamente el usuario al proveedor. Entonces, el proveedor nos da un servicio y nosotros hacemos una contraprestación, un pago por ese servicio. Esa es la transacción más básica para financiar cualquier servicio, cualquier objeto, ¿no? Y esto es básicamente el mercado, y el mercado va definiendo eh, la forma del pago, incluso el precio va siendo definido por el mercado. Sin embargo, tenemos otra forma de financiamiento, que es el financiamiento público. Entonces, hay un tercer actor que va a pagar el servicio que una persona brinda a otra. Entonces, el esquema sería que el Estado le paga a un proveedor y el proveedor le brinda el servicio. Entonces, eso nos marcan como las dos grandes formas de financiamiento: el financiamiento privado y el financiamiento público. El financiamiento que se da más en la lógica del mercado y el financiamiento que se da más en la lógica del Estado. Sin embargo, dentro del financiamiento público hay muchas formas de financiar, ¿no? Y de repente estas tienen que ver tanto con las fuentes de financiamiento como con la forma como se va a financiar. Tal vez la forma resulta siendo como más relevante, ¿no? Entonces, en la forma de financiar tenemos una forma en que es un poco la más común, y lo que encontramos acá en el Estado. Por ejemplo, el Estado peruano tiene como 3 formas simultáneas de financiar la salud, ¿no? Una forma es la forma en que el Estado le paga a los proveedores de salud, vamos a decir a un hospital, a los médicos, a las enfermeras, les paga un sueldo. Al hospital le asigna un presupuesto, y al asignarle el presupuesto, con ese presupuesto, los proveedores no van a hacer todos los gastos que se requiere para tener todos los productos, los recursos suficientes para proveer el servicio, para brindar el producto al usuario. Entonces, ese es un modo de cómo se otorga el financiamiento. Esto en la lógica del presupuesto le llaman incluso recursos ordinarios. Entonces, en esta lógica, el Estado le va a dar a las organizaciones una cantidad de dinero que generalmente tiene relación con lo que le dieron el año pasado y con lo que pudo gastar. A esto es lo que generalmente se le llama el tema de ejecución presupuestal, que es cuánto el proveedor logró gastar de la plata que le dieron. Pero ahí nótese que el gasto, el dinero que recibe una organización, por ejemplo, un hospital, lo tiene que convertir en cosas, en objetos, en recursos. Dentro de ellos también es el financiamiento o el pago al personal. Entonces le va a pagar un sueldo al personal, va a comprar, por decir, medicamentos, insumos, equipos, va a mantener el local, y todo va a gastar eso, en la expectativa que ese conjunto de recursos que compra, ¿no?, se conviertan en un producto, en un servicio. Vale decir, por ejemplo, una consulta, una operación, ¿no?, una terapia o cualquier otro servicio que va a ayudar a resolver el problema de salud de la persona, ¿no? Entonces, ahí es donde se van dando un poquito estas lógicas y estas formas de financiar. Esta sería una forma de financiamiento por ejecución presupuestal. Acá es donde, en esta forma,
van ocurriendo algunos problemas. Por ejemplo, primero que, digamos, puede ser que la organización gaste todo el dinero, compre los recursos, sea eficiente comprando los recursos, pero los recursos no necesariamente se convierten en una atención o en una operación. O sea, uno podría, por ejemplo, comprar abundante gasas, medicinas, material quirúrgico, pero nunca usarse en una operación, ¿no? O podría incluso pagar a muchos recursos humanos, a muchas personas, ¿no? Pero nunca convertirse en una atención, ¿no? Entonces, estas formas de financiamiento no garantizan la prestación. Y por eso es que se da otra forma de financiamiento, que es el financiamiento por producto. Entonces, en esa forma de financiamiento, el Estado pagaría a las organizaciones por los servicios que da a la población. Entonces, se cotiza, se pone un valor y, por ejemplo, una intervención quirúrgica, por decir, cuesta 100 soles y si hace 10 operaciones quirúrgicas, le da 1000 soles. Y la organización se encarga de comprar y utilizar sus recursos. Esta forma de financiamiento lleva a que las organizaciones utilicen mejor sus recursos, gasten mejor su dinero para lograr comprar un producto. Este es, por ejemplo, la lógica del SIS. Esta es la lógica del modelo actual de servicios de salud en el país, que en general se llama aseguramiento universal. Entonces, en esta lógica, supone al Estado financiador, ¿no? A través del SIS, por ejemplo, y que paga al Estado prestador, que sería, por ejemplo, un hospital, le paga para que atienda al ciudadano, ¿no? Que le brinde una cantidad o una calidad de servicios, ¿no? Y quien defiende que se cumpla esta prestación en los términos que una supervisión, que en este caso es su salud, ¿no? Entonces, así funcionaría el sistema de financiamiento en el caso peruano, ¿no? Eh, esto nos lleva un poco a las diferentes formas y fuentes de financiamiento que tiene la salud en el país, ¿no? Una de las fuentes entonces es la que proviene del Estado directamente a través de la recaudación de impuestos. Entonces, parte de los impuestos se canalizan al presupuesto público, una fracción de eso va para salud, ¿no? Eh, Esta es una de las fuentes. Y eso define, en nuestro país define incluso un sistema de salud, que es el sistema que está ligado más al ministerio y a los gobiernos regionales. Pero habría otro financiamiento de salud, otra fuente, y esa fuente, por ejemplo, viene de lo que pagan los empleadores y los trabajadores, ¿no? Y este pago de los empleadores, ¿no? Se canaliza en un fondo que es el Seguro Social de Salud, ¿no? Es salud como lo conocemos, ¿no? Entonces, con esta fuente de financiamiento también se genera un sistema diferente en el país, que es el sistema de salud, que tiene sus prestadores. Entonces, con esta plata que recauda, le da a sus prestadores para que brinden atención a sus asegurados, ¿no? Pero también van a haber otros subsistemas de salud, como por ejemplo el ligado a las Fuerzas Armadas y Policiales, pero también va habiendo otros, que es el sistema privado. Y en el sistema privado tenemos como dos grandes componentes. Uno que son las EPS, o sea, las EPS que reciben una parte del financiamiento de salud, de lo que financian los empleadores y los trabajadores, una parte se deriva a salud para que atienda a los trabajadores, ¿no? Pero atienda solamente un determinado número de problemas que se llama los problemas simples, la capa simple se llama, ¿no? O sea, problemas que van a evolucionar y resolverse más o menos rápido. Y la otra, que ya viene de que cada persona, entonces, paga sus servicios de salud. Y este pago también, entonces, puede ser como de dos maneras, que uno
es la forma de pagar directamente al proveedor. Entonces, cuando yo voy a un consultorio, pago directamente al médico el valor de la consulta o de la operación o del servicio que me dan. Y la otra forma es una especie de pago diferido, ¿no? Que tiene también dos formas. Una es de prepago, o sea, pago por anticipado y luego cuando tengo el problema me debitan de lo que pagué. Pero la otra forma es que es la forma de mancomunación de riesgos que son los seguros. Es decir, un grupo de personas similares, no, con riesgos similares, pagan en conjunto a una aseguradora y se forma como una bolsa que la aseguradora lo va a usar para pagar los gastos de salud de ese grupo. Entonces, de esa forma tenemos como un panorama del financiamiento de la salud, donde es importante la fuente, que puede ser pública o privada, donde es importante también el modo como se asigna, ya sea pagar directamente para financiar los recursos con la expectativa que se generen en productos y que se resuelva de ahí los problemas, o la forma en la que se paga anticipadamente por el producto que va a brindar la entidad prestadora de servicios de salud, que puede ser pública o privada. Y entonces yo diría un poco eso es el panorama general del financiamiento de la salud en nuestro país. Uh-huh. ¿Qué nos ha mostrado el COVID, por ejemplo, en relación a la negociación entre el espacio público y el espacio privado, ¿no? Y cómo es que, digamos, se vivió esta crisis con digamos, las camas UCI en las clínicas. ¿Ese sería un ejemplo de qué? Sí, digamos en el país, el financiamiento determina el sistema de salud. Y eso es una peculiaridad y yo diría hasta una distorsión en la forma como se maneja los sistemas de salud, ¿no? O sea, esto de que el financiamiento determina el sistema. Entonces, ¿qué hace? Principalmente lo que genera es una profunda inequidad, ¿no? Porque, digamos, el financiamiento que hace el Estado, o sea, para la cantidad de usuarios que tiene, por ejemplo, los afiliados al SIS están alrededor de, bueno, cada vez más, ¿no? Cada vez la población va teniendo más afiliados, pero estamos alrededor de 50%. Salud está alrededor de 30% y, por ejemplo, el sector privado tiene menos del 5%. Sin embargo, la cantidad de recursos que se mueve al interior de cada uno de esos sistemas genera grandes brechas. Digamos, lo que se financia por persona es muy diferente. Lo de salud puede ser hasta 4 o 5 veces más de lo que es en el sector público, en el SIS, digamos. Y lo que ocurre en el privado también es varias veces más, 10 veces más del financiamiento para el SIS, por ejemplo. Entonces, eso ya genera un factor de inequidad. Podría ser incluso que estos sectores funcionaran de forma autónoma, ¿no? Pero no es así. Lo que hay también es que los dineros fluyen de un lado a otro. Y fluyen no necesariamente del lado que más tiene al lado que menos tiene. O sea, no hay un flujo Robin Hood, sino hay un flujo Hood Robin, ¿no? O sea, al revés. Porque, por ejemplo, es salud que tiene más recursos per cápita. Sin embargo, una cantidad importante de pacientes de salud se atienden en el sector MINSA, ¿no? Aproximadamente el 30% inclusive, ¿no? Se atienden en el sector MINSA. Entonces, el sector MINSA termina subsidiando a salud. Luego también tenemos que cuando las cosas se ponen graves, ¿no? La plata que viene al sector privado se agota y el paciente pasa a salud.
Entonces, de alguna manera, esa luz termina subsidiando al sector privado. Así. Pero adicionalmente, por ejemplo, en términos de recursos humanos, por ejemplo, los recursos humanos se forman en el sector público, ¿no? Y se usan en el sector privado. Así es, porque hasta las universidades privadas tienen subsidios del Estado, no pagan impuestos, empezando. Entonces, si hay un subsidio del Estado a ese ejercicio de docencia. Claro, en general, ahí a la docencia, ¿no? Pero la formación principalmente de los recursos humanos se va a dar en el espacio público, pero se usa en el otro sector. Entonces, digamos, la relación entre estos sectores, ¿no? Es una relación donde hay filtraciones fuertes y más en sentido hacia los que más tienen. Y aparte de eso, por ejemplo, donde resulta claro... O sea, reproducen inequidades. Reproducen inequidades. Es más, las reglas son propiamente inequitativas porque, por ejemplo, de la fracción que los empleadores pagan al seguro, ¿no? Los que están en EPS, o sea, un 25% de eso va a las EPS. Y sin embargo, las EPS terminan atendiendo generalmente una capa simple y cuando agotan su fondo, los pasan al otro lado, ¿no? Entonces, el sistema, hay una inequidad per se, pero además hay flujos que están un poquito inversos, por decirlo así. Entonces, ¿qué hace del sistema? Que el sistema se haga ineficiente, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha mostrado en esta epidemia? ¿No? Por ejemplo, muchas personas con recursos que podrían financiar para el lado privado han estado en los hospitales. Pero cuando quieren poner una persona del CIS en las clínicas, entonces ahí, de alguna manera, las clínicas ponen barreras fuertes. Entonces, esto lleva a un sistema perverso, que es un sistema que podríamos decir un sistema disuasivo. Entonces, ¿qué hace el seguro? Por ejemplo, el seguro disuade a sus usuarios para que vayan a su servicio. ¿Cómo? A través de barreras. Entonces, para que uno pueda lograr una consulta en esa luz, claro, las difieren, es muy diferida, te la hacen difícil, de tal manera que las personas terminan yendo a los servicios del Ministerio de Salud o al privado. Y ahí va emergiendo también un sistema alternativo, ¿no? Por ejemplo, como el sistema de CISOL, ¿no? O como sistemas más informales, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿pero por qué se da todo esto? Por el propio carácter de la salud, o sea, la gran contradicción que está detrás de todo esto es que la salud, digamos... ¿Puede o no puede ser un mercado? Claro. Digamos que el mercado es ineficaz para asignar y proveer salud a una población. O sea, no solo que es ineficaz, el mercado es una herramienta perversa en términos de salud. O sea, siempre, y yo creo que puede ser temerario esto, pero habitualmente nos dicen lo inverso, ¿no? Nos dicen que es más bien el sector público es el que es el incapaz de generar salud a sus poblaciones, porque es ineficiente, porque es corrupto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo llegas a la otra proposición? Sí, yo diría que sí, el Estado puede ser ineficiente en el manejo de los recursos públicos para brindar salud, justamente por este esquema que te paga el recurso, pero no le pone mucho interés en que ese recurso se convierta en producto o en resultado de salud para la gente, ¿no? Eso es la ineficiencia del sector público. Pero yo diría que el mercado es perverso, ¿no? O sea... ¿por qué? Porque, digamos, el tema de salud, la salud es la vida misma, ¿no? La salud es una forma de estar en la vida.
O sea, la salud es saberes, valores, costumbres, comportamientos, conductas. La salud es cuidado, solidaridad. O sea, en torno a la salud funciona mejor todas las estrategias de cuidado y de solidaridad. Y eso uno lo puede ver en el ámbito, por ejemplo, de la familia de repente, o en ámbitos más comunitarios, donde las personas, cuando alguien esté enfermo, no, van a cuidarlo. Y es sobre el cuidado, sobre la lógica del cuidado que se da el tema de la salud. Cuando esto pasa al mercado, ¿no? Entonces se convierte en un servicio, pero en un servicio que se compra y se vende. Entonces, ¿qué supone acá? Acá supone dos grandes errores o dos grandes fallas esenciales del mercado como para regular la salud, ¿no? Una es que cuando uno va al mercado, tiene una información simétrica. Es decir, si yo voy a comprar zapatos, ¿no? Al mercado, entonces yo tengo una cantidad de dinero para comprar zapatos y voy a elegir los zapatos. O sea, el que me queda mejor, el que es de mejor material, toco uno, toco el otro, me pruebo los zapatos y compro el mejor, de acuerdo a Tu presupuesto. a mi presupuesto. Entonces, pero yo tengo información sobre el producto. Cuando yo voy al mercado en salud y tengo que comprar una radiografía o una tomografía, yo no sé. O sea, yo no tengo la capacidad de decir que... si es buena, es mala, buena, si me conviene, no me conviene, si es necesaria para el proceso que tengo, no es necesaria. Así es, ¿no? Entonces no tengo información. O sea, no puedo elegir el producto. O sea, si yo voy con una receta, ni siquiera es como si fueras con una receta a comprar zapatos, ¿no? Zapatos de tal color, talla tal, ¿no? No vas a poder comprar los zapatos porque requieres una serie de información más. Cuando vas con la receta, no tienes ningún grado de libertad. No puedes elegir el medicamento, no sabes si ese medicamento es bueno o malo para ti. Entonces la información es asimétrica. Y el principio para que el mercado funcione es que tiene que haber una simetría de información. Si hay una simetría de información, si el proveedor y el usuario, si el vendedor y el comprador son competentes y tienen el mismo nivel de información, el mercado tiende, digamos, a una cierta equidad. Pero el otro gran problema que a veces queda oculto es el propio carácter de la salud, ¿no? En términos de salud, por ejemplo, sabemos de que muchos de los problemas de salud son autolimitantes. O sea, en salud, el principal curador de la salud es el propio cuerpo, ¿no? Cuando uno se enferma, digamos, la enfermedad es también un modo de estar en la vida y es un modo dinámico. Entonces, la enfermedad no es un modo estático, que requiere una intervención de fuera para que uno recupere. La enfermedad es un estado, o sea, salud y enfermedad es un flujo permanente, como etapas. Entonces uno se enferma y se sana, se enferma y se sana. O sea, eso es lo normal. En ocasiones, ¿no? Es donde sale esta regla, ¿no? Y te podría llevar, por ejemplo, a la muerte. Y ahí es donde ya requieres saberes e intervenciones más complejas. Entonces, esas intervenciones más complejas no son la regla, digamos. O sea, lo más común de la enfermedad es que te recuperes. El ejemplo más común es el de un resfrío común. O sea, te enfermas, tienes fiebre, la fiebre se encarga de crearle un ambiente inhóspito para el virus y el virus suele desaparecer. Ahora, cuando estamos hablando de COVID también, cuando hablamos de que de 100 casos solamente tenemos 15 que son complicados, ¿no? Y de estos 15, 5 que requieren intervenciones, estamos hablando que 95 se encarga el propio cuerpo. Así es. Lo que suele pasar es que cuando uno, la interferencia que ha hecho el mercado es hacerte creer que, digamos, si tú tienes síntomas, te dan un medicamento y te curas. Pero te curas porque ya el proceso era que te estabas curando. Pero eso se lo atribuye la intervención.
¿no? Y te termina vendiendo algo que más bien te podría estar interfiriendo tu propio proceso. Claro que es difícil saber el límite, cuánto es uno, cuánto es el otro. Y ahí es donde el saber en salud es muy importante. Pero también, digamos, la propia práctica médica se ha encargado de progresivamente ir, vamos a decir, discapacitando a las personas para que puedan reconocer cuándo requieren una cosa o cuándo otra, ¿no? De tal manera que antes, por ejemplo, o en algunas culturas de cuidado, cuando una persona tiene un dolor de estómago, de barriga, como se llama, la persona puede saber qué, qué tipo es y hacia dónde va, y saber, y algunas comunidades, cuando la gente está, cuando se le devuelve su saber en salud, las personas pueden reconocer cuándo puede ser que requieran la intervención de un médico y cuánto se puede resolver ahí en el ámbito comunitario. Cada vez esta capa se va extendiendo y las personas tan pronto tienen un dolor, un fastidio, lo primero que hacen ya es buscar el saber del otro y van a la farmacia. Generalmente, ¿no? La mayoría va a una farmacia al principio. Porque hay un marketing intenso y que el marketing se basa sobre este tema de atribuirse el éxito de lo que sería la autolimitancia. Y la otra distorsión ahí es que, digamos, el mercado se orienta y genera sus precios, o sea, de acuerdo, por ejemplo, a la inelasticidad de la demanda. Es decir, cuando la gente está más próxima a la muerte, entonces tiende a invertir más. Y ahí es donde los precios también se disparan. Pero ahora, digamos, progresivamente el mercado se ha ido extendiendo en todo el proceso salud-enfermedad. Cuando de repente un tercio se cura solo, un tercio no se cura de ninguna manera. O sea, un tercio, estamos hablando de que hagas lo que hagas, igual va a haber un desenlace fatal. ¿Por qué? Porque simplemente la gente, los seres vivos, los seres humanos, que somos seres vivos, nos morimos. No hay forma. Y hay un tercio intermedio donde hay una eficacia demostrada. Entonces, sobre esta evidencia del tercio intermedio, se extiende hacia los otros generando una distorsión. Entonces, por eso digo que el mercado digamos, la lógica del mercado es perversa a la salud. De repente el término suena radical, duro. Sin embargo, tal vez para atenuarlo un poco, y no para atenuarlo, sino porque también creo que es así. O sea, hay muchos productos que sí se basan en la lógica de mercado y que son más eficientes dentro del campo de la salud. O sea, hay cosas que uno puede funcionar el mercado como apoyo. Entonces, el mercado sería más bien un apoyo al enfoque de salud. Y eso ha quedado de manifiesto en esta crisis que estamos viviendo, ¿no? O sea, en esta crisis, digamos, hemos visto con crueldad cómo han incrementado los precios de productos, ¿no? Que pueden ser necesarios en el cuidado de la salud, ¿no? Esta lógica de mercado, esta lógica de ganancia y esta creencia además que tienen derecho, cuando en realidad no tienen derecho, porque no es un juego limpio, porque hay asimetría de información. Así cualquiera, digamos, gana dinero, ¿no? Con esa asimetría de información y aprovechándose de alguna manera de lo que hacen otros, incluso de lo que hace el propio cuerpo y atribuyéndolos para sí mismo. Entonces, por eso el sistema de salud tendría que tener otra lógica, y de ahí vienen estos planteamientos de la necesidad, y va quedando claro ahora, de que la salud es un bien público y la salud tendría que ser con financiamiento público.
y con una lógica de resolver los problemas, de atender las necesidades de las personas y sacar este incentivo perverso, ¿no? de la ganancia. O sea, debe sacarse el incentivo de la ganancia. O sea, las personas, sí, obviamente, el trabajador debe recibir un salario. O sea, obviamente, el tema de los medicamentos debe tener un pago sobre lo que significa su producción, su desarrollo, sus costos. Pero, o sea, la inflación, digamos, no es la inflación el término, pero es la sobrevaloración que tiene. O sea, es muy grande. Y las grandes distorsiones y estas variaciones de precios, por ejemplo, de los medicamentos, entre un medicamento genérico y un medicamento de marca, entre comillas, esta invención de marcas, porque lo que tenemos acá en el país es que, digamos, en términos técnicos, hablamos de medicamento original o con patente del medicamento del laboratorio que lo descubrió, que ya está bastante inflado, porque no está sobre la estructura de costos, está sobre lo que la gente estaría dispuesta a pagar. Y entonces, cuando lo ponen más al extremo de la muerte, más cerca a la muerte, por eso es que ahí es donde se invierte más y se gasta más en medicamentos, no es donde la gente está dispuesta a pagar más. Y a veces importa que unos cuantos estén dispuestos a pagar una gran cantidad que entrar a un mercado en el que el precio sea menor. Entonces los precios no están en la lógica de la producción, sino están en la lógica de la demanda. Pero luego hay un artificio porque, digamos, esto, digamos, está sobrepagado, pero ya aún así llega un momento en que se vence la patente y los otros lo pueden fabricar y los costos son muy pequeños en torno a eso. Pero acá han inventado los productos, otra marca, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en antidepresivos tienes el Zoloft, ¿no? Que es el del laboratorio original que le estamos pagando la patente, que ya debió terminar, pero se siguen estirando su patente porque le van agregando otros usos. Pero, por ejemplo, luego tienes otras marcas, por decir el Ariale, que le baja el 30% a este de marca y se presenta como si no fuera genérico, pero en realidad es genérico. Entonces son marcas de fantasía, son cajas, porque es medicamento genérico. Y el otro también es el mismo producto, solamente que envasado diferente y adornado de forma diferente. Entonces, porque el incentivo es la ganancia, lleva a esas distorsiones. Si el incentivo fuera la salud, o sea, costaría menos para los estados, para la sociedad. Por ejemplo, Estados Unidos invierte aproximadamente el 13% de su Producto Bruto Interno en salud, ¿no? Y puedes encontrar países, por ejemplo, no sé, como Inglaterra mismo, que puede ser menos del 5% o el 6%, 7%. Sin embargo, o Canadá también, 6, 7%, y que tiene mucho mejor salud que Estados Unidos. ¿No? Entonces, porque Estados Unidos está más en la lógica de mercado. Ese es el modelo más puro de mercado. ¿No? Costa Rica, por ejemplo, el servicio es básicamente público, sistema único. Ahora, esto de sistema único también es importante diferenciar algunas cosas. O sea, una cosa es, generalmente, por ejemplo, lo que ocurre en Chile y en Brasil, ¿no? O sea, hay un sistema único, pero en realidad el público es único. Es decir, lo que acá sería salud y el MINSA estarían como juntos, y las Fuerzas Armadas. Y otro es el privado, ¿no? En Brasil también. Y ahí el privado suele ser más grande, ¿no? O sea, alrededor de 20% o 30%, casi 40% en Brasil, ¿no? Pero en el caso de Canadá no hay sector privado. Claro, ahí el sistema es público. Entonces, a veces, ojo con este tema de sistema único público. No, o sea, tenemos que entrar a un sistema único. Único, general, con financiamiento público.
pero eso implica un cambio en las estructuras. Y nosotros aquí somos más papistas que el Papa, ¿no? Porque, por ejemplo, Piñeira puso a disposición del sector público las camas UCI de las clínicas y nadie lo ha acusado de izquierdista, ni nada, ¿no? Cuando el doctor Zamora coloca el tema, ¿no? Inmediatamente, digamos, saltan todos los digamos, defensores del mercado, ¿no? Y comienza, digamos, esta discusión que, bueno, que ha terminado con un contrato obviamente muy favorecedor a las clínicas, ¿no? Y al sector privado, ¿no? Sí, yo creo que acá en el país hay una superstición en relación al mercado, ¿no? O sea, se ha sacralizado el mercado, ¿no? Y creo que tiene que ver con un aspecto emocional, cultural, y yo diría incluso más emocional que cultural, ¿no? O sea, y para mí, es el trauma de los 80. O sea, el trauma de Alan García, el trauma de haber llevado, estatización. Claro, de haber llevado lo público a la mayor insolvencia posible, ¿no? O sea, digamos, en los 80 hubo un fracaso rotundo de lo público. Y lo público abandonó a los servicios de salud. Y prácticamente, digamos, tenemos ese miedo a la hiperinflación, el miedo a la participación del Estado en la economía. O sea, estamos como curados de que el Estado participe en la economía. Entonces, por este trauma. Y entonces hemos sacralizado al mercado y hemos sacralizado a lo privado, ¿no? Y eso creo que no nos deja hacer manejar nuestros recursos. Sí, o sea, gestionar apropiadamente el tema de la salud pública, de la gestión pública. Muchísimas gracias, Humberto, te pasaste. Gracias de verdad. Con gusto, gracias. Con nosotros. Yo no sé si los chicos tienen alguna pregunta. ¿Sí? Natalia. Raimundo y... Sí, por favor, manéjalo porque yo no lo veo. Sí, Raimundo, adelante. Yo quería decir, más que nada, creo un comentario que he escuchado que la industria de la farmacéutica es como una de las más fuertes y más lucrativas. Y con todo lo que has explicado, como que esto queda muy claro. Y también las reflexiones que hiciste me dejaron pensando en que la medicalización creo que es más que nada para suprimir el dolor y las molestias y poder seguir con una vida tan exigente, digamos, como la citadina, ¿no? En donde tienes que hacer un montón de cosas y digamos, no hay mucho tiempo para descansar. O sea, yo particularmente tengo como desconfianza de los medicamentos y la medicina occidental. Yo prefiero dormir, pero a veces eso no se puede, ¿no? Y ahí sí como que me tomo un Panadol, pero, o sea, me genera mucha desconfianza, precisamente porque en las advertencias o las indicaciones te dicen un montón de cosas que te pueden pasar y que de verdad asustan, ¿no? Por ejemplo, en el consumo de anticonceptivos te puede dar trombosis y una serie de cosas que al final podrían ser sumamente perjudiciales para tu salud. Sí, solo eso. Mira, me parece muy interesante tu reflexión, ¿no? Y concuerda con lo que también pensamos en torno a eso, ¿no? Porque yo creo que el mercado te enferma y el mercado te cura, ¿no? Y acá la parte clave, digamos, cómo opera el mercado en ambos casos,
es promoviendo el consumo, incentivando el consumo. O sea, lo que se ha logrado es convertir la experiencia de vivir en la experiencia de consumir. Y la experiencia de consumir te lleva al endeudamiento, que es como el mecanismo a través del cual se mueve esta maquinaria. Y yo creo que eso ha quedado también de manifiesto un poco con esta crisis, que de alguna manera ha sido un parar en seco el consumo, y al parar en seco o al reducir el consumo o diversos consumos, o sea, la gente ha descubierto y está descubriendo que no se ha muerto por el consumo, ¿no? Que puede vivir sin el fin de semana, que puede vivir sin viajar y que puede vivir sin el restaurante, ¿no? Entonces, digamos, el tema del consumo y lleva, digamos, a la deuda. La deuda te genera un tema de mayor presión para estar en actividad, ¿no? Y eso, de hecho, lleva a un nivel de estrés. Y el estrés se traduce en sufrimiento corporal, ¿no? Y el sufrimiento corporal se traduce en enfermedad. O sea, sufrimiento mental, sufrimiento corporal. Y ¿No? quizás una de las formas que tiene el cuerpo, justamente lo que decía Natalia, es dormir. O sea, la mejor manera de resetear, de bajar, digamos, de repararse, es dormir. Así es. Y no te dejan. Exacto, lo que dice ella, ¿no? No te dejan. Tienes que hacer trabajo para la universidad. Claro, y a cambio de eso te dan entonces algo para repararte. O sea, y que sigas funcionando, ¿no? O sea, la idea es repararte, calmarte, para seguir funcionando y seguir moviendo esta maquinaria. Y consumiendo. Claro, así es. Porque es claro que para consumir, digamos, tienes que producir, ¿no? Pero el motorcito que mueve es la deuda. Entonces tienes que pagar y entonces no puedes parar. Y para calmarte tienes que consumir. Y entonces hay una rueda. Vicioso. Entonces ahí es donde esto va armando esta rueda, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante acá el aporte justamente de los científicos sociales para hacer notar cómo, o sea, hay un conjunto de normas, de reglas, de estructuras que nos inducen comportamientos que son insanos en realidad. O sea, hay una cultura enfermógena. Construyen enfermedad, claro, y que hacen también resistencia a los procesos de recuperación de la salud, ¿no? Sí, sí. Y la idea de medicalización, o sea, la medicalización surge porque hay un sector que es muy eficaz en la medicina, ¿no? Y que inicialmente eran, por ejemplo, los antibióticos. Pero un sector muy chiquitito. Yo diría un tercio, ¿no? O sea, un tercio. Que es eficaz. O sea, una intervención quirúrgica obviamente te recupera. Tienes una apendicitis, te sacan el apéndice y se acabó el asunto. Claro. Te sacan los cálculos de la vesícula y se acabó, ¿no? Tienes una infección realmente y un antibiótico te va a recuperar, ¿no? Pero hay muchos otros que no, que están 50-50, ¿no? O sea, si lo usas, puede que sí, si no lo usas, también puede que sí. Y creo que el COVID también nos muestra eso, También ¿no? nos muestra eso. Nos muestra eso porque es evidente que no tenemos medicación, que, digamos, la salud pública se mueve con mucha ambigüedad sobre la medicación, que hay una discusión detrás de estos medicamentos y que hay, como decía Natalia, laboratorios que están viendo sus ganancias y están proponiendo o quitando medicamentos. Si son baratos, los quitan, y si son caritos como el Remdesivir, lo exponen, ¿no? Claro, así es. Acá, por eso a mí me gusta mucho el título del último libro que ha escrito Boaventura dos Santos y que se llama La cruel pedagogía del virus, ¿no? O sea, creo que el virus nos está enseñando algo de nosotros mismos, como individuos, como grupos, sociedad, ¿no? Y como sociedad. Así es. Creo que tenías otra pregunta. Ya no está.
Sí estaban levantando las manos, solo que creo que no la ve. em, Creo que era A ver, Ximena y adelante, María ¿quién? Alejandra, sí, Sí, pero adelante, por favor. Es que yo no estoy manejando la máquina, por favor. Bueno, buenas noches. Yo Hola, quería sí. preguntar, eh, ¿cómo podemos llegar a este sistema único que sería nuestra meta, ¿no? Porque ya mencionó algo que es muy cierto y es que tenemos pánico a toda intervención estatal porque creemos que no va a salir bien, pero entonces, ¿cómo podríamos superar esa barrera y llegar del punto en el que estamos ahora a nuestro ideal? Porque considerando que también tenemos un sistema de salud privado muy fuerte que ejerce mucha presión y que Ujú. mucha gente prefiere, ¿cómo podríamos cambiar? Sí, María Alejandra. A ver, yo, digamos, hasta hace poco, previo al COVID y tal vez previo a lo que pasó en Chile, tenía la Unos 6 sensación meses. que muchos la teníamos, ¿no? Como que Era imposible. el mercado no tenía límites. O sea, que estábamos ya dentro del mercado y no teníamos el contorno del mercado, no lo podíamos ver. Estábamos dentro de él, ¿no? Y desde ahí no nos quedaba otra que una posición que Carlos Osa de Chile le llama la posición cínica, ¿no? O sea, es decir, saber que ya no podemos hacer nada, saber que cualquier cosa que hagamos no va a tener un resultado. O sea, ya sabíamos que lo que hicieras al final se iba a quedar trunco, ¿no? Y entonces cualquier esfuerzo de cambiar en realidad estaba en una posición cínica, ¿no? Claro, ahí él hace la distinción con lo hipócrita, ¿no? En lo de hipócrita uno sabe que es falso, ¿no? Pero lo presenta como verdadero. Acá ya sabes también que es falso, pero lo sigues presentando, digamos, como un ritual, como una posibilidad de cambiar. Sin embargo, ahora creo que se muestra un poquito el contorno. O sea, se muestra digamos, que este sistema tiene límites y que este sistema es poco capaz y que este sistema también lleva a las distorsiones, y ya lo podemos ver. Entonces creo que el primer elemento es esto, tomar conciencia de que, por ejemplo, tenemos la capacidad, por ejemplo, en torno al consumo, o sea, regular, manejar el consumo. Tenemos la capacidad en relación al saber, o sea, ampliar y apropiarnos, reapropiarnos del saber en salud. Yo creo que, por ejemplo, yo trabajo más el tema de salud mental y me parece que, por ejemplo, yo tenía incluso la idea y compartíamos con muchos colegas que la idea del confinamiento iba a ser un gran estrés, y de hecho lo ha sido para un sector importante. Y que este estrés iba a activar las vulnerabilidades de las personas y traducirse en una segunda ola o en una ola de trastornos mentales. O sea, sin embargo, lo que hemos visto es que sí, han ocurrido algunas cosas, pero también hemos visto que las personas han empezado a pensar sobre su salud mental. Y nunca tantas personas han hecho, por ejemplo, estrategias de relajación, de meditación. O sea, nunca antes tantas personas han demostrado que tienen la capacidad para calmar su ansiedad, para calmar sus miedos, para distraerse, para salir del aburrimiento, ¿no? E incluso muchas personas también han logrado establecer mejores acuerdos de convivencia, en fin. Entonces, me parece que el darnos cuenta que podemos manejarnos, que podemos conocernos, podemos controlar nuestra salud, es clave, ¿no? ¿Cuántos ya por el temor de ir a un centro de salud nos hemos dado cuenta que ese dolor de barriga puede pasar? Que si cambiamos de posición, si nos ponemos algo caliente, nos va a pasar. Entonces,
las personas hemos aprendido más de Y no nosotros, solo eso, ¿no? también estamos comiendo más sano, Ajá. estamos comiendo en la casa, no estamos comiendo tanta chatarra, ¿no? Y han habido también algunos médicos que se van dando cuenta que han aminorado problemas de salud gástricos o, Así ¿no? es. digestivos en Sí. general, ¿no? Sí, entonces hay un aprender, y yo creo que no debemos perder eso. O sea, no debemos perder el control de nuestra salud. O sea, la salud es un asunto de la persona, vida misma, ¿no? No es un asunto de servicios. Solo en ocasiones requerimos un servicio. Entonces yo creo que podemos controlar desde el consumo, Ujú. ¿no? Desde el consumo podemos regular el mercado. Y desde el gobierno. O sea, me parece que ahora hay mayor claridad, por ejemplo, en el gobierno de un sistema único. O sea, digamos, aún así, cuando con todas las dificultades, el presidente le llegó a poner en jaque a las clínicas. Pero también creo que las clínicas han aprendido que la salud no es tan buen negocio. O sea, la salud es buen negocio mientras las personas estén sanas. Así es. Pero si las personas se enferman, el sistema quiebra. O sea, no puede soportarlo. ¿No? Con ese nivel de ganancias que tiene, no lo puede soportar. Entonces, esta pandemia también ha quebrado muchas iniciativas privadas, ¿no? Que ganan justamente con las personas sanas o que las personas que se enferman transitoriamente y se recuperan. Y el otro lado también es que vamos teniendo una mayor aceptación de la muerte. Entonces, porque es importante aceptar la muerte. Porque si no aceptas la muerte, o sea, vas a estar haciendo servicios o dando servicios prácticamente cuando la persona se está muriendo. Y no hay forma. Cuando la muerte esté en curso, esté en curso. Y tenemos que aceptar que nos podemos morir. Entonces, a mí me parece que el cambio principalmente es cultural y político. Pero también el propio mercado está dolido. O sea, el mercado ya no aguantaría una pandemia más, ¿no? Porque la gente realmente se va a enfermar y va a requerir los recursos. Y la ganancia está en que la gente crea que se va a enfermar o crea que esté enferma, pero no esté enferma o no se enferme, ¿no? Entonces, el propio negocio se está malogrando. Entonces, no sería raro que el sector privado se empiece a echar. No, sí, claro, ahorita el gran negocio es los medicamentos y yo creo que es ahí donde hay que entrar y ya, por ejemplo, en este gobierno ya se dio un poquito el tema, ya se planteó por lo menos que el medicamento no es una mercancía que se rige en el mercado libre, sino el medicamento es un bien común. Si pasamos a esa lógica, pues el medicamento no tendría que tendría que haber control de precios en los medicamentos. O sea, no pueden estar en un libre mercado porque no es un libre mercado, porque hay información asimétrica, ¿no? Entonces me parece que sí, ahora uno puede ver el contorno, uno puede ver que sí se puede morigerar este mercado expansivo, ¿no? Que ha convertido la vida, el saber, el conocimiento en recurso, ¿no? ¿Sí? ¿No hay otra pregunta? No, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Humberto, te pasaste. Yo tenía algo que comentar, algo rápido. Bueno. Sí, Jimena, adelante. Sí, creo que nos enseñan mucho a ver el problema y realmente como tratar de borrarlo o eliminarlo. Y creo que no nos enseñan realmente a gestionar nuestras emociones, ¿no? A conocernos más, a ir hacia adentro. O sea, tuvo que pasar todo esto para que nos conozcamos más, ¿no? Y en todo, o sea, en medio de toda esta crisis, el ser humano ha descubierto más recursos, ¿no? O sea, más herramientas, ha ido aprendiendo más de sí mismo. A lo que voy es que el ser humano no es solamente un ser enfermo o alguien que tiene que arreglarse o que tiene que recibir atención, sino que
este ser humano también tiene sus propios recursos, ¿no? Para afrontar situaciones difíciles, incómodas, dolorosas, y no necesariamente tiene que recurrir a un medicamento para aliviar rápidamente su incomodidad, su dolor, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Jimena, ¿no? Es eso, es esa dimensión que tenemos que descubrir y expandir. O sea, expandir nuestro saber de salud, nuestro derecho y deber de cuidar nuestra salud, la autonomía de nuestra salud. Y entender eso, que la salud y enfermedad son formas de estar en la vida, ¿no?